Bueno, hola, buenos días. Mi nombre es Valentina Mendoza Jiménez y el día de hoy hablaré sobre el instrumental quirúrgico y todo lo que debemos de tener presente antes de manipular este instrumental y cómo debemos desinfectarlo. También hablaré sobre la indumentaria que se debe usar en medio de un procedimiento quirúrgico. Lo primero es hablar de la parte prequirúrgica, lo que se hace antes, que es la limpieza de humedad y sangre preexistente en el material quirúrgico. Lo segundo que debemos hacer es cambiar las bolsas de residuos y se procede a la desinfección que se le conoce como asepsia quirúrgica de todo ese material que vamos a utilizar. Puede ser con germinicidas o con antisépticos para disminuir la carga bacteriana. Posteriormente alistamos el instrumental desinfectado y debemos de tener en cuenta que no en todas las cirugías se utiliza el mismo, entonces es según la que se vaya a realizar. Bueno, debemos de tener en cuenta que no debemos tocar objetos estériles sin guantes estériles. También no debemos evitar las corrientes de aire porque pueden entrar contaminadas con bacterias. No debemos ni hablar, ni reír, ni toser o estornudar cuando estemos en una cirugía, así tengamos el tapabocas puesto. Por último, haremos lo que es el lavado de manos quirúrgico, que es súper importante para quitarnos todas las bacterias que tengamos presentes. Bueno, vamos a hablar sobre el instrumental quirúrgico. Podemos definirlo como los elementos que ayudan al cirujano a realizar una intervención quirúrgica. Bueno, se clasifican en 7. El primero se llama diéresis, que permite labrarnos un camino, es decir, hacer una división roma o aguda de tejidos. Por ejemplo, tenemos el bisturí, las tijeras, cizallas, tenótomo, desmótomo, tenemos los taladros, las brocas, el costótomo, las sierras, como ejemplos de diéresis. Bueno, la disección son todos esos elementos que nos ayudan a separar los tejidos sin cortarlos. Por ejemplo, están las pinzas, las curetas, las sondas, las tijeras finas de disección. Bueno, la aprehensión son esos instrumentos que nos permiten fijar el campo en el paciente o fijarlo en estructuras anatómicas. Como por ejemplo tenemos las pinzas de campo Bauhaus, las pinzas Alice, tenemos también las pinzas Duval y las pinzas que se utilizan en intestinos. La hemostasia. Son elementos de aplastamiento para ampliar los vasos sanguíneos. Quiere decir que varían de tamaño y de estriaciones y que se presentan en sus ramas. Tenemos como por ejemplo lo que son las pinzas hemostáticas, que pueden ser las pinzas mosquito o las pinzas Kelly, como vemos en la imagen. Como vemos, estas dos varían principalmente es en la finalidad de sus puntas. La exposición. Bueno, cuando hablamos de la exposición queremos hablar de todos esos elementos o de ese instrumental que le facilita la visión y la maniobra al cirujano. Es decir, que él va a poder tener un control de todos los órganos internos que va a operar y de cómo está realizándose la cirugía.
Cuando, por ejemplo, estamos hablando de ello, nos referimos también a lo que son los separadores, las valvas y en ocasiones las láminas flexibles. La síntesis. Bueno, cuando nos referimos a síntesis, estamos hablando de los elementos o del instrumental que tiene como función unir esos tejidos homólogos que han sido separados en la cirugía cuando estuvimos haciendo lo de la diéresis. También recordemos que para unir esos tejidos vamos a necesitar de instrumental de sutura, como por ejemplo las agujas y el portaagujas, que nos permiten que no toquemos directamente el tejido con las manos. Bueno, aquí les estoy mostrando lo que es la parte de la diéresis, ese bisturí, unas tijeras también para hacer esos cortes, el portabisturí. Posteriormente les muestro lo que es la disección, esas pinzas, ahí tenemos también unas tijeras finas de disección. Las pinzas varían pues en su tamaño y en su finalidad. Estos son los de exposición. Ahí tenemos lo que son los separadores. Tenemos pues también algunos varían de tamaño, pero en este caso pues ambos son iguales. Aquí tenemos los que son de hemostasia. Ahí están las pinzas hemostáticas, que vemos que hay unas que son pinzas mosquito. También los de síntesis, que son para suturar. Tenemos la sutura, el portaagujas. Allí les estoy mostrando una que está por fuera, que es atraumática. Y también los de prehensión. Por ejemplo, allí están lo que es las pinzas de campo Backhaus, y esos son los de medición y percusión. Solo encontré uno de percusión, que es ese martillito, y pues los especiales de la clínica no manejamos. Ahora hablaremos de indumentaria y vestimenta. Bueno, el objetivo principal es que proporcione barreras eficaces que eviten una contaminación, no solo para el paciente, sino también por salpicadura de algún fluido del paciente hacia nuestro cuerpo. También debemos de utilizar ropa adecuada, es decir, que debe cubrir todo el cuerpo, debe ser cómoda. Lo ideal es que sea una pijama de 2 piezas, que debe incluir una máscara, o sea, un tapabocas, o también una careta. Debe incluir calzas, guantes y botas estériles. Bueno, la zona en la que nos vamos a poner la vestimenta para la cirugía. En cirugía existen 3 zonas. La primera, la no restringida, en la que estamos con nuestra ropa normal, ya sea de trabajo o cualquier otra. En esa vamos a encontrar los vestidores y los baños en los que nos vamos a cambiar. Después vamos a encontrar los lavados, en los que vamos a hacer nuestro lavado de manos, desinfección. Debemos ya estar vestidos para estar en esa zona. Y por último está la tercera zona, que es la zona restringida, que ya es la sala de cirugía, en donde debemos estar totalmente vestidos y con toda nuestra indumentaria para no llegar a causar una contaminación cruzada. Bueno, ¿qué características debe de tener este vestuario? Debe ser elaborado con un material que no vaya a producir electricidad, obviamente. Debe ser también amplio, que nos permita el movimiento. Debe ser fácil de lavar, resistencia al sol o a sustancias químicas que puedan caer y puedan ser riesgosas a nuestro cuerpo. Lo preferible es que sea de color azul o de color verde. Como podemos ver en las imágenes, también la higiene, pues debemos de ser muy escrupulosos, o sea, muy hacerlo estrictamente para poder que quedemos bien limpios. No podemos tener ningún tipo de afección en nuestra piel, ni una herida, una quemadura, nada. Debemos de tener las uñas cortas, no podemos tener nada de bisutería ni joyas, y el maquillaje debe ser mínimo. Las uñas tampoco pueden estar pintadas, porque puede traer bacterias. El calzado debe ser cómodo, debe cubrir los dedos y el talón. Esta sería un ejemplo de las pijamas quirúrgicas, que deben de ser de algodón y de 2 piezas.
El gorro puede ser de tela o turbante y debe cubrir todo el cabello para evitar que de pronto se nos va a caer algún pelito sobre la cirugía o algo, y pues sería un medio de contaminación. También el cubrebocas debe anudarse en el cuello, debe quedar firme, pero al mismo tiempo debe permitir que respiremos y que podamos ver bien. Las gafas también disminuyen el riesgo por salpicadura, por cualquier fluido que pueda salpicar en medio de la cirugía y pues puede caer en nuestros ojos, entonces es importante utilizarlas. Las fundas de calzado, bueno, deben ser sin costuras y deben ser ajustables y cómodas, sin costuras para lo mismo, para que no haya contaminación en medio de las costuras. La bata debe ser estéril y también debe ser antifluidos, obviamente para poder que, como he explicado ahorita, no haya ningún riesgo de que en nuestra ropa llevemos algún tipo de patógeno que pueda afectar la cirugía. Así que es súper importante que no le entre absolutamente nada. También debe ser cómoda y no puede producir calor excesivamente. Los guantes estériles, bueno, debe ser para manipular el instrumental y los tejidos. Deben de ser estériles porque dependiendo de la cirugía pues va a ser algo que podemos contaminar muy fácilmente, entonces siempre debemos usar los guantes. Esos bulticos estériles tienen material esterilizado, quiere decir que pueden tener gasas, pueden tener batas, pueden tener varios instrumentos, incluso hasta campos que vayamos a usar en la cirugía, que necesitamos que sean extremadamente limpios. Bueno, la mesa de Mayo se ubica arriba en sentido transversal al paciente. Debemos de utilizarla para poder colocar el instrumental y pues hacerlo.